La batalla del 5 de mayo en Puebla es una de las batallas más festejadas por los mexicanos. Es la batalla más recordada del imperialismo de Maximiliano de Habsburgo. Pero casualmente existen otras historias, existen otras batallas no menos importantes, como la que sucede aquí, en los límites de Aguascalientes y Zacatecas, la batalla de San Jacinto. Una batalla poco recordada en los libros de texto que guarda una gran polémica. El fusilamiento de 95 extranjeros, entre ellos la mayoría franceses, es lo que despierta cierta curiosidad en este tema. Y es la historia que vamos a contar a continuación. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí despachó Benito Juárez? No, sala de recepción. Ah, la sala de recepciones actualmente, pero mire, ahí está. Aquí atendía Benito Juárez en esta oficina. Durante 7 días. Aquí la República de Zacatecas. ¿Qué es la oficina principal? ¿O fue mucho tiempo la oficina principal? Benito Juárez tiene que salir de la ciudad de Zacatecas el día 27 de enero de 1867, porque muy cerca de este lugar, en la ciudad de León, estaba el general Miguel Miramón, que le seguía muy de cerca y que tenía toda la intención de apresarlo, aunque realmente era un error que Miramón regresara, porque en ese momento las tropas francesas lo que estaban haciendo es ya retirándose y replegándose hacia el estado de Querétaro. Miramón se empeña, ve una oportunidad, él, que no existía, y se dirige a la ciudad de Zacatecas para tratar de apresar a Benito Juárez. De hecho, Miguel Miramón sí toma la ciudad de Zacatecas. Ese 27 de enero, en pocas horas la toma. Y es cuando sale Benito Juárez rumbo al norte. Durante la estancia de Miramón aquí en Zacatecas, se comete una serie de desmanes. Escobedo, que se encontraba en San Luis Potosí, viene decidido a acabarlo aquí en esta región. Miramón ordena a Severo del Castillo, que se encontraba en el Bajío, que lo intercepten. No alcanza a llegar Severo del Castillo, se queda en San Miguel. Y eso lo aprovecha Escobedo para trasladarse para acá, con el fin de acabar definitivamente con las fuerzas de Miramón. Era una batalla importante que se iba a llevar a cabo aquí en Zacatecas, que finalmente se mueve a otro lugar. El 27 de enero de 1867, el general Miguel Miramón llega a la ciudad de Zacatecas, la toma, pero dura muy pocos días. El día 1 de febrero tiene que salir porque muy cerca le sigue el Ejército Federal de la República Mexicana. Por este punto, llamado el Cuecillo, pasan las fuerzas de Miramón. Se dice que iban rumbo al sur, posiblemente a la ciudad de Aguascalientes, siguiendo el camino real. Venía huyendo de Mariano Escobedo, que les venía siguiendo los pasos. En la hacienda de San Jacinto es donde se enfrentan finalmente. Poblado de San Jacinto. Muy recordado. Vamos a hacer más para allá para que se vean los árboles, ¿no? La batalla finalmente llega aquí, en San Jacinto. No se había realizado antes, hablábamos de un primer avistamiento, porque claramente Miguel Miramón iba huyendo de las fuerzas de Escobedo. Y es aquí, en este punto, en este pueblo en donde pareciera que no ocurrió nada, en donde le da alcance. Es un pueblo tan tranquilo, pero en aquel tiempo era una hacienda que aquí estaba la casa grande con su capilla,
Y la batalla se dio en un lugar cercano aquí de lo que era la Casa Grande, con su capilla. La batalla tiene lugar ese día en un lugar como este, un descampado muy cerca de la hacienda, que es lo que nos narran las fuentes. Y se dice que Escobedo pues, le pone un 4 a Miramón. Ataca por la retaguardia y lo flanquea por los lados. No le deja opción. Miramón envía a sus primeras fuerzas, que son inmediatamente acribilladas, caen como moscas incluso. La batalla definitivamente no le dura mucho a Miramón porque el ejército empieza a caer poco a poco y a él no le queda más que retirarse. Fueron hechos prisioneros alrededor de 476 elementos, que eran de las fuerzas de Miramón. Entre estos venían 135 extranjeros, el resto eran mexicanos. Los extranjeros fueron separados y fueron hechos prisioneros en la capilla de la hacienda. Curiosamente, Miguel Miramón logra escapar. Iba con 15 elementos, pero entre los detenidos quedó su hermano Joaquín Miramón. Él estaba herido de una pierna y trató de huir rumbo a Tepetate en una carreta, pero fue detenido en el camino, regresó a San Jacinto y fue hecho prisionero también en la capilla. Esta es la capilla de la hacienda de San Jacinto. Aquí fueron traídos los prisioneros, sobre todo los franceses y los austriacos. Estuvieron durante 3 días, del día 1 de febrero al día 3. La capilla conserva algunos elementos de la época, seguramente los contrafuertes, el arco principal, parte de la fachada, aquellos detalles de matacán. Y además tenemos la anuencia del pueblo de asegurar que esta es la misma capilla en donde los encerraron. Así es. Don Salvador, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? A toda. Ya aquí fue la penúltima batalla de la intervención francesa. 132 y fueron fusilados aquí en el panteón y ahí está todavía el bordo. Un vallado y ahí los echaron. Eso me lo platicaba mi abuelita, me platicaba su papá, mi abuelita era del 80 y eso me platicaba. Muchísimas gracias, don Salvador. Aquí, Nos vemos pronto. Aquí estamos. ¿Por qué vamos a andar? Cuídense mucho. Sí, gracias. Gracias. Esto es lo que era una hacienda mexicana, la clásica hacienda mexicana, que antiguamente tenía su casa grande y su capilla y algunos trojes. Esto que estamos viendo es lo que queda ya de la hacienda. Bien poquito que queda. Muy poco queda ya. Posiblemente eran algunos trojes junto a aquel lado y lo que está a un lado de la capilla. Pero fíjate, sí tiene estilo de la época. ¿Y el puente? Sí, aunque es más reciente, pero sí tiene estilo hecho de piedra. Durante 2 días se respira un ambiente de calma aquí en el poblado de San Jacinto, no ocurre nada. Incluso hay ciertas consideraciones para los soldados. Sí, para los prisioneros. Y este río nos trae aquí porque existe una anécdota. Así es. Fíjate que ellos estaban tan confiados dentro de la capilla como prisioneros, pensaban que no iba a pasar nada. Y pidieron permiso para venir a lavar su ropa aquí, a este río, que está como a 100 metros de la capilla, más o menos. Durante esos 2 días, hasta el día 3 de febrero, Mariano Escobedo levantará un campamento aquí en el poblado, a los alrededores del poblado, y montará 2 guardias en la iglesia para resguardar a los prisioneros y mandará a traer un tanque también por si alguno de ellos se atreve a escaparse. El día 3 de febrero de 1867 amaneció así tranquilamente como esta mañana aquí en San Jacinto. El batallón de África, que estaba tan acostumbrado a sus rutinas militares, pidió salir de la prisión que era la iglesia y bajar al río que está ubicado de este lado a lavar sus ropas. Todo pintaba como un día normal, tranquilo, hasta que sucede algo verdaderamente inaudito y algo inédito en la historia oficial de México.
el general Mariano Escobedo mandó llamar al coronel Miguel Palacios, encargado del primer batallón de Nuevo León, y le pasa las órdenes de Juárez. Le dice: el presidente ha ordenado que se haga pasar por las armas a los prisioneros. El coronel Miguel Palacios, un joven de 29 años, de mostachón pues clásico, ejecuta sin chistar la orden de Mariano Escobedo para aprontarse aquí con 3 compañías de su batallón, en este lugar, en esta capilla tan emblemática donde estaban los prisioneros franceses. Las dimensiones del lugar confirman la existencia de bastantes prisioneros en el lugar, ¿no? Miguel Palacios entra y se encuentra caras de sorpresa, porque no se les había informado nada en 2 días, y en ese momento les dice: señores, vamos a separar a los 24 heridos exactamente que había de este lado, y los otros prisioneros se van con nosotros. De los 139. De los 139. Se van con nosotros. Van a ser fusilados. Así, en seco se los dice. Y en ese momento este espacio religioso se llena de estupor, se llena de una gran angustia de personas. Y seguramente también muchos rezos. Claro, que se saben que este es su último día. Sí. El ejército republicano saca a los 98 de aquí de la capilla. Por supuesto los llevan a un lugar donde los tenían a resguardo, encañonados, con armas de toda clase, fusiles de repetición, obús de montaña, y de 10 en 10 los llevan a 200 metros de este lugar para fusilarlos. Y volviendo al punto de esta historia que estamos contando, cuando precisamente los tenían encañonados a estos 98 prisioneros que estaban a punto de ser pasados por las armas de 10 en 10, sintieron tal angustia que cuentan las crónicas que empezaron a pedir papel y lápiz. ¿Para qué? Para escribir a sus familiares en Europa. Que se los pedían, de hecho, a la gente que los estaba mirando. Imagínate los pobladores de la ex hacienda de San Jacinto. Tal vez decenas de ojos mirando pues los acontecimientos, ¿no? Algo que a lo mejor nunca había ocurrido en esos lares, estaba ocurriendo algo de mucha desesperación, los soldados apuradamente pidiendo objetos, carboncillos con qué escribir para pues mandar cartas, ¿no? ¿Quién sabe si esas cartas llegaron a su destino? ¿Quién sabe? O sea, en realidad queda muy poco. Digo, se ha conservado la capilla, pues es como un sacrilegio no conservarla, ¿no? Las fuentes no relatan, no nos describen bien el lugar en donde fueron el fusilamiento. Solamente dicen a 200 metros. 200 metros. Puede ser para cualquier punto, para cualquier lado, alrededor de la hacienda. Que decíamos que podía ser el panteón, o podía ser el descampado, o incluso un paredón como este. Exacto. Se empiezan a traer de 10 en 10, y a cada uno de esos prisioneros le corresponden 2 federales del Ejército de la República, que los van a fusilar en ese momento. De hecho, surge una anécdota muy interesante, muy curiosa, por cierto, mi estimado Daniel. Hay un personaje, un soldado francés llamado Hipólito Rollin. Él es uno de los 98 ejecutados. Cuando le toca su momento, es colocado junto con sus otros 9 compañeros, 20 soldados del ejército republicano, esperando la orden para ejecutar a los soldados franceses. Disparan, se disipa el humo y alguien permanece parado. Hipólito Rollin. Entre la nubosidad nubosidad aparece por ahí un soldado que no fue pegado. Y eso que le dispararon 2 soldados. Yo me imagino que los soldados del Ejército Federal se han de haber quedado pasmados de decir, bueno, ¿fallé? Fallaron 2. O sea, ¿es verdad que fallaron 2 porque 2 le tocaban? Pues no salvó su vida. Siguiente ocasión. Traen a otros 9 soldados. Nuevamente Hipólito Rollin lo colocan con estos otros 10. Nuevamente dan la orden de disparar. Una vez más, disparan, descargan, se disipa el humo de la pólvora, y una vez más Hipólito Rollin con su cara, yo creo, pasmado, no lo podía creer. Ahora sí una bala lo roza en uno de sus brazos,
y reacciona. Y sí, intenta reacciona. escapar. En las dos ocasiones intenta escapar. Intenta escapar y el ejército lo vuelve a colocar en el paredón. Exactamente, ¿A por dónde vas? tercera ocasión. Alguien diría, bueno, pues ya salvó su vida, ¿no? Ya deberían de darle oportunidad de estar con los prisioneros heridos, por lo menos, ¿no? Pero no. Por tercera ocasión, otros 9 soldados franceses son llevados al paredón y él es colocado como el 10º. Disparan y en esta ocasión sí le pegan y es ejecutado. Conforme van avanzando las ejecuciones, van avanzando diversas formas y diversas actitudes de los soldados franceses. Sí. Una de ellas era empezar a cantar la marsellesa. Empieza a sonar la marsellesa ahí por todo el campo de fusilamiento. Aunque ya no tenían patria. Aunque ya no tenían patria, ya estaban tratados como mercenarios. Ya habían sido juzgados pues de una manera muy inmediata. Sí. Algunos otros reaccionan de otra forma, otros se tocan el corazón y le ordenan al pelotón de fusilamiento que les tiren al corazón. Exacto. Otros, por supuesto, desde que reciben la noticia, inmediatamente ofrecen sus servicios a la República, ¿no? Porque, pues bueno, lo más importante era salvar la vida, ¿no? Y empiezan a rogar por su vida, pero pues eso ya no existe, ya no hay vuelta atrás. Infinidad de reacciones seguramente, fueron 98 almas las que suplicaron, se serenaron, otros patrióticamente cantaron la marsellesa y entre ellos inclusive se ayudaban a vendar los ojos, ¿no? Fue una serie de emociones en ese momento que surgieron, ¿no? Porque, pero ya no había perdón que los salvara. Ya no había nada. Perdón que los Todas las tropelías que cometieron en Zacatecas, ¿no? Eso yo creo que fue un punto neurálgico de lo que aconteció aquí en San Jacinto. Los fusilamientos en San Jacinto se extienden durante 2 horas. 2 horas. Aproximadamente, en los que se describe, o más bien los franceses describen, una carnicería humana. Sí, cosa horrible, otros una también cosa escribirían. Horrible. Sí. Que para nosotros los mexicanos, pues fue una victoria total. Un día en el que las armas mexicanas se llenan de gloria y que el general Miguel Palacios resume en su diario como un fusilamiento de 98 franceses ordenados por el presidente de la República, Benito Juárez. Por el ciudadano presidente. Y estos cuerpos que iban siendo ejecutados, amontonados en una carreta y llevados a las afueras de San Jacinto, de la hacienda. No se sabe dónde quedaron los cuerpos. Para ser enterrados en una fosa común. Exactamente. Y eso es lo que sucede el 3 de febrero aquí de 1867, aquí en San Jacinto. Y esto sí yo no lo conocía, fíjate, tantas veces que, bueno, 2 veces que vine. La historia oral dice que han encontrado algunos vestigios, huesos humanos que seguramente pertenecen a uno u otro ejército. Pero sin duda, este es un homenaje a esa batalla, ¿no? Los hechos ocurridos en San Jacinto para la comunidad europea y los franceses se convierte en un día de atrocidades en el que el gobierno federal mexicano comete una serie de tropelías y finalmente también hay voces mexicanas y voces extranjeras, claro, que defienden la causa de Benito Juárez. Exacto, Karl Bindt, un escritor de origen alemán y republicano de hueso colorado, lo afirmaría, estaría inclusive felicitando a Benito Juárez por estas acciones, porque a fin de cuentas lo que venían realizando estos franceses, estos batallones que se habían quedado rezagados con la consigna de que regresaran a su país, pues aquí ya prácticamente habían perdido su nacionalidad, convertidos a mercenarios, habían estado haciendo algunas tropelías en la ciudad de Zacatecas, ¿no? Cuando precisamente tiene que salir huyendo el presidente Juárez de la ciudad capital zacatecana, pues estos soldados, este ejército de Miguel Miramón, llegan y prácticamente a saquear
a hacer tropelías. Mira, en resumen, no eran unos santos. No. O sea, ellos habían matado inocentes, Sí. habían matado mujeres, habían matado niños también en la ciudad de Zacatecas. Y todo esto lleva a Juárez a tomar la decisión de castíguenlos. Sí. Castíguenlos y este ejército no merece más que la pena de muerte. Y es un mensaje claro que está Y es un mandando mensaje a muy claro. toda la nación, Comunidad a internacional, Maximiliano y por supuesto a la comunidad a la comunidad mundial. internacional. Y de este episodio de la historia surge esa frase muy célebre de Benito Juárez que todos conocemos, que señala que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Definitivamente. Una frase emblemática. Es una oración. Una gran oración. Sí, tienes toda la razón. La batalla de San Jacinto es una de las historias que nos hacen vibrar como hidrocálidos por haber sido en este territorio, pero también como mexicanos. Cobra tal relevancia que los mismos pobladores así lo manifiestan. Maximiliano, cuando llega a México, tiene tres derrotas. La primera, cuando llega al puerto de Veracruz y nadie lo recibe. La segunda fue aquí en San Jacinto y la tercera en Querétaro. Y así se ha quedado desde hace más de 150 años. La batalla de San Jacinto prepara la batalla en Querétaro, en donde ya el ejército de Mariano Escobedo, que es precisamente el mismo batallón de Nuevo León que fusila a Maximiliano, el que fusiló a los 98 aquí, pues no tuvo más que cercarlos. ¿Sí? Ya prácticamente era un reducto del ejército de Maximiliano y la batalla de San Jacinto tuvo mucho que ver Sí. para los eventos sucesivos. Y es por eso que a mí me da mucho orgullo y se me quebra la voz de contar este tipo de historias. Muchísimas gracias, Mi Arturo. estimado, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti.